Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a su canal favorito de inversiones, reflexiones, inversiones y más acciones. Tú cuando inviertes puedes invertir en cualquier cosa. Invertir en acciones de crecimiento, invertir en acciones estables, invertir, ya tú sabes. Pero vamos a tocar un tema bastante común en torno a las inversiones, los dividendos. A pesar de que tú tengas una o dos acciones o una pequeña fracción de una empresa, tú, por así decirlo, eres dueño de esa empresa y sobre todo de las ganancias que obtenga la misma. Bueno, se te va a repartir lo que tú tengas proporcionalmente. Y en esto también me estoy refiriendo en torno a los dividendos. ¿Qué realmente son los dividendos? Sé que a lo largo de este canal o los videos que hemos subido hemos tocado los dividendos, pero no lo hemos explicado de una manera, por así decirlo, común o una manera fácil. Simple, son pequeños pagos que la empresa te da por ser simplemente accionista de esa empresa. No tienes que hacer nada, por así decirlo, simplemente contener las acciones de dicha empresa que pague dividendos. Independientemente de la bolsa de valores que tú estés comprando las acciones, siempre va a haber acciones de crecimiento y acciones ya consolidadas. Y si te has dado cuenta en torno a las inversiones, hay empresas de crecimiento que no pagan dividendos porque todo ese dinero lo vuelven a reinvertir para que la misma empresa se haga aún más grande. Y hay empresas consolidadas que reparten dividendos. Las empresas que pagan dividendos son aquellas que tienen un posicionamiento de mercado sólido, que generan un flujo de efectivo recurrente y exceden de efectivo después de cubrir a todos sus gastos. En pocas palabras, ya son empresas consolidadas, ya son empresas que sí crecen, pero de una manera bastante lenta. Entonces, por así decirlo, todo ese dinero que tienen de excedente lo van a repartir en torno a los inversionistas. Y este dinero que le dan a los inversionistas lo pueden gastar en cualquier cosa. Simplemente ya es dinero de ellos. Y claramente, entre más acciones tengas de esa empresa, más dividendos o más reparticiones te van a dar a ti. Entre menos acciones tengan, no esperes dividendos tan altos. Simplemente es proporcional a la cantidad que tú tengas de las acciones. Como ya lo dije, entre más acciones tengas, más dividendos te van a dar. Entre menos acciones tengan, menos dividendos te van a dar. Podemos ver que algunos sectores en específico son pagadores de dividendos. Podemos ver que la industria del petróleo y del gas, podemos poner un ejemplo de ExxonMobil, que ya es una petrolera bastante grande y que reparte dividendos. Podemos ver que en el sector financiero, principalmente los bancos más grandes, podemos poner el ejemplo de JP Morgan Chase, Wells Fargo, el banco Citigroup, que podemos ver que estos tres bancos son igualmente pagadores de dividendos. También hay sectores del sanitario, el farmacéutico. Podemos ver el ejemplo de Pfizer, que también es una empresa que ya paga dividendos. También la empresa Johnson & Johnson, una empresa farmacéutica bastante conocida que también paga dividendos. Y también no hay que olvidarnos en el sector del consumo básico, que podemos ver en esta ocasión a Walmart, un buen ejemplo de pagadora de dividendos. Pero sobre todo, ¿qué tienen en común estas empresas? Por así decirlo, son empresas resistentes en torno a las crisis o cualquier otro evento histórico. En pocas palabras, este exceso de efectivo, pueden gastarlo en cualquier otra cosa, en reinvertir en torno a la empresa, en sacar nuevos productos, en investigaciones, recompra de acciones y muchas cosas que pueden hacer en torno a ese dinero. Pero la misma empresa decide repartir ese dinero con los accionistas. Pero hay que recordar una cosa, en torno a estas empresas, son empresas que en torno a la bolsa de valores, sus acciones no se mueven bastante, no se mueven de una manera, por así decirlo, brusca. En pocas palabras, tú cuando inviertes en estas industrias, son industrias conservadoras y bastante seguras. Como ya lo había dicho, estas empresas no se mueven tanto en torno a las acciones, pero tampoco esperes un gran rendimiento en torno a estas acciones. No esperes que estas empresas trimestre a trimestre crezcan un 20% en torno a las ventas o anualmente un 20%. Estas industrias sí crecen, pero de una manera bastante lenta, aproximadamente de un dígito. Y por así decirlo, los dividendos compensan esa falta de volatilidad en torno a las empresas. Claramente, si tú quieres ver que estas empresas crezcan, pues lo tienes que dejar
bastante a largo plazo. Y claramente estas empresas, entre más dividendos paguen o más altos sean, son más atractivas. Y como ya te lo había dicho, estas empresas, por su falta de rendimiento en torno a las acciones, lo van a compensar en torno a los dividendos. Una ventaja que yo veo en torno a los dividendos es que tú puedes ganar dinero de dos maneras. Una, de la plusvalía, o sobre todo que la acción valga más de aquí a un tiempo. Y dos, los dividendos. Esa es una ventaja que yo le veo en torno a los dividendos. Que tu acción vaya creciendo a lo largo del tiempo y vayan incrementando los dividendos. Aunque tu acción está en pérdidas, esos dividendos van a ser seguros. Y hay muchísimas formas de pagar los dividendos. Algunas empresas los dividendos los dan de manera mensual, otros de manera trimestral, otros de manera semestral y uno que otro anualmente. Pero tú cuando inviertes en Estados Unidos es bastante común que los dividendos los van a repartir cada trimestre. Vamos a poner unos pequeños ejemplos para que le puedas entender a este tema de los dividendos. Podemos ver el ejemplo de Coca-Cola. Actualmente paga un dividendo anual de 2.96% o $1.76 por acción. Este número $1.76 que te estoy hablando, lo estoy hablando del pago que te van a hacer anualmente. Simplemente este pago de 1.76 te lo van a repartir en 4 y como ya te lo había dicho, te lo van a pagar cada trimestre. Podemos ver otro ejemplo de Procter & Gamble, que actualmente paga un dividendo anual de 2.76% o en estos momentos $3.65. La misma historia, estos $3.65 te los van a pagar anualmente. Te van a repartir esos $3.65 en 4 partes. Y como ya te pudiste dar cuenta, son empresas ya estables, no esperan un buen crecimiento en torno a los siguientes años. Claramente no esperas que Coca-Cola crezca un 20% anualmente en torno a los refrescos, bebidas o cualquier otra cosa. Y Procter & Gamble, consumo básico, tampoco no esperes que incrementa en torno a las ventas un 30%. Y tú te preguntarás, bueno Pablo, entonces eso quiere decir que si ya las empresas pagan dividendos, en pocas palabras, ¿siempre lo van a hacer? Yo te diría que no. Las empresas no están obligadas a pagar dividendos. Simplemente ellos optan por hacerle un buen uso al dinero. Algunas empresas sí, podemos ver que Coca-Cola ha pagado dividendos, pero desde hace muchísimo tiempo. Procter & Gamble también lo ha hecho por bastante tiempo, pero las mismas empresas pueden suspender, incrementar, disminuir los dividendos. Ellos pueden hacer literalmente cualquier cosa con ese dividendo. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Podemos ver que esta enfermedad muchísimas empresas o industrias tuvieron que suspender o cerrarse. Voy a poner un pequeño ejemplo de una empresa que suspendió sus pagos de dividendos. Una empresa bastante conocida, Disney, que el último dividendo que pagó fue el 20 de febrero del 2020. Te voy a poner otro ejemplo, Carnival, que se dedica a los cruceros o en turismo, en pocas palabras, que su último dividendo que pagó fue el 20 de febrero del 2020. Y te preguntarás cuándo volverán a repartir, en pocas palabras, los dividendos. No se sabe, pueden pagar los dividendos, pueden ya no pagar esos dividendos o pueden sí, pueden no, ya dependerá de la misma empresa. Como ya te lo había dicho, no todas las empresas están, por así decirlo, obligadas a pagar dividendos. Por así decirlo, es dinero de la empresa. Como te dije, ellos pueden incrementar, disminuir, suspender los dividendos. Y sí, claramente 2020 fue una situación bastante difícil y como podemos ver, estas industrias que tienen en común, el turismo, vivía del turismo, sus parques temáticos y Carnival, los cruceros, mejor ya ni te cuento, sufrieron bastante durante ese año 2000. Y como ya te lo había dicho anteriormente, tú cuando inviertes en esas industrias consolidadas que tienen un flujo de efectivo, por así decirlo, predecible, son las industrias que caen menos en la bolsa de valores. Cuando hay mucho miedo o muchos vendedores, como actualmente está pasando junio 2022, actualmente estamos en una tendencia bajista y vamos a comparar en esta ocasión el índice QQQ o el ETF que replica el Nasdaq con el ETF VYM, en el cual este ETF invierte en empresas que actualmente pagan altos dividendos. Podemos ver que el retorno anual de este año 2022 al grabar este video
es de un menos 31%. Podemos ver que una caída del 31% es bastante caída para solamente un ETF. Y si vemos su contraparte, podemos ver que el ETF VYM tan solo ha perdido menos un 10% hasta junio 2022. Y te imaginarás, el ETF QQQ invierte en el sector tecnológico y claramente entre más riesgo tú tengas, más te vas a exponer a las subidas y a las bajadas. Y como ya te lo había dicho, estas empresas, las empresas consolidadas, son industrias que son las que menos caen en torno a los escenarios de pánico, miedo, recesiones o cualquier otro evento que puede afectar a la bolsa de valores. Ya lo vimos con el ETF VYM que tan solo ha perdido un menos 10%, mientras que el QQQ un menos 31%. Y como te dije, estas industrias de la tecnología claramente sus acciones van a crecer o disminuir bastante porque tienen mayor volatilidad, pero las industrias consolidadas, como ya habíamos visto, son las que más aguantan en torno a estas crisis, pero son las que menos crecen en torno a las acciones. Como ya lo había dicho, hay sus pros y sus contras a la hora de invertir en empresas o en acciones que pagan dividendos, pero como siempre te digo, ya depende de ti, que busques tú, qué es lo que más se te hace feliz y sobre todo qué te hace mejor dormir. Y de ahí viene la palabra diversificar. Si hubieras invertido todo tu dinero en torno a las inversiones tecnológicas, podemos ver que actualmente lo hubieras perdido, según este ETF, menos 31%, pero también si hubieras invertido en la industria consolidada, apenas te perderías un menos 10%. De ahí viene la palabra diversificar. Mientras que a unos le van bastante mal, podemos ver, y a otras le van, pues ahí vamos, regular. Pero podemos ver que en torno a estas empresas que sí, a pesar de que están cayendo, podemos ver que aún tienes ese pago de dividendos. Bueno, si es que no lo suspenden, como el ejemplo que pusimos de Carnival y Walt Disney. Y bueno amigos, espero que les haya gustado bastante este pequeño análisis de los dividendos para que tú le puedas entender de una manera más práctica a la hora cuando te dicen los dividendos anuales, empresas consolidadas, para que te des una pequeña idea y por así decirlo no estés perdido. Igualmente, si tienes dudas me puedes mandar mensaje y con gusto te respondo. Y bueno amigos, espero que estén bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y gracias por llegar hasta aquí. Que tengan una bonita mañana si es que apenas están amaneciendo. Que tengan una bonita tarde si es que están en su tarde, comiendo, descansando. Y que tengan una bonita noche si es que están en su noche, descansando, durmiendo, cenando, helado. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós.